queridos, unas congratulaciones de poder volver a encontrarnos con ustedes. Estamos muy contentos de este reencuentro una vez más con cada uno de los que siguen nuestro humilde canal. Este canal que dimos a llamar La Biblia Habla, como decimos siempre, no tiene ningún otro propósito, nada más que el de exaltar la palabra de Dios, la verdad que hay en ella, tal cual está escrita, sin poner nada de nuestra interpretación ni de nuestro criterio. Entonces, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestra tarea, que compartas los videos, que los veas, sobre todo hoy que empezaremos una nueva serie que denominaremos La Bestia y el Cuerno Pequeño. ¿Qué es la bestia? ¿Quién es esa bestia? ¿Qué es esa bestia? ¿Qué es ese cuerno pequeño? Pues lo dilucidaremos a lo largo del estudio de esta serie. Sin más, estamos muy agradecidos a cada uno de los que se han suscrito a nuestro canal y les pedimos sobre todas las cosas que sigan apoyando esta humilde tarea con sus oraciones, que si tienes comentarios abajo del video puedes comentarlos tranquilamente y no te olvides de compartirlos, de darles like, sobre todo de darles like y de apoyar esta humilde tarea con tus oraciones para con nosotros. Si tienes pedidos de oración que quieres hacernos, pues ningún problema, coméntalos en los videos abajo poniendo tu nombre y tus pedidos de oración, sin detallar, ¿no es cierto? Porque hay casos que son muy privados y personales, pero oraremos por aquellos que lo necesiten y también pedimos que ustedes oren por nosotros. Muy bien, vamos entonces a buscar a Dios en oración para ya así entrar de lleno en el tema de el ascenso de la bestia. Hoy se llamará el tema el ascenso de la bestia. Vamos entonces a buscar a Dios en oración. Entraremos ya de lleno en el tema. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, agradecidos estamos por tu amor, tu misericordia. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te pedimos por aquellos que están necesitados, que están pasando necesidades, que tienen problemas económicos, que tienen problemas de trabajo, que tienen problemas de salud. Los ponemos en tus manos, Señor, cada uno de ellos. Tú conoces cada caso, cada historia de vida. Te pedimos, Señor, con humildad, que te allegues a aquellos que están necesitados de tu presencia, que se encuentran angustiados, solitarios, que no los desampares, Señor. Te pedimos ahora con humildad, Señor, postrándonos ante tus pies para suplicarte por el estudio de tu palabra en esta tarde. Queremos que tú dirijas este estudio, que tú abras nuestro entendimiento y que tú pongas palabras en nuestra boca para que sean expresadas de acuerdo con tu voluntad y no con la nuestra. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. En los méritos de Jesús descansamos y ponemos a cada uno de los hermanos que ven estos videos en tus manos. Y en el nombre de él oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vayamos entonces ya a entrar a desarrollar el tema que hoy nos toca. El ascenso de la bestia. Y comenzaremos, como siempre, con un texto lema. El texto se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ese texto nos dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Pablo estaba hablando a los tesalonicenses de la segunda venida de Cristo y de los eventos finales y les dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía no es nada más y nada menos que un apartamiento de la verdad.
es un distanciamiento de la verdad. No puede apostatar aquel a quien nunca estuvo en la verdad. Por lo tanto, la apostasía es nada más y nada menos que apartarse de la verdad, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Nos centraremos hoy en el estudio de el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Quiénes serán estos dos? ¿O son dos personajes o es uno solo? ¿Quiénes serán? ¿Qué es? ¿Quién es ese hijo de perdición? Vamos entonces a buscar lo que nos dice el espíritu de profecía en la Review Herald del 9 de septiembre de 1909. Y escribía la pluma inspirada lo siguiente: debemos defender los verdaderos principios protestantes, porque las políticas del papado se abrirán camino en todos lugares posibles para proscribir la libertad de conciencia. Ahora todo ojo debe estar puesto únicamente en la gloria de Dios. Esto está en la Review Herald del 9 de septiembre de 1909. La sierva decía que las políticas del papado se abrirán camino en todos los lugares posibles. Esto lo estaba viendo ella en 1909. ¿Qué diría hoy día, verdad? Con el tema del calentamiento global y de la famosa globalización que tiene en punta de lanza al dirigente máximo de la iglesia mayoritaria del mundo. El Papa es el dirigente máximo de la iglesia mayoritaria del mundo. Muy bien, vamos entonces ya así a proseguir con el tema y vamos a ver la bestia de Apocalipsis 13. No vamos a leer todo Apocalipsis 13, pero sí vamos a leer los primeros versículos de Apocalipsis capítulo 13, y nos vamos a encontrar con una sorpresa para muchos. Decía el profeta Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos veía él. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón representa a Satanás, ¿verdad? Bien, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación y lengua. Y adoraron a todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. Versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El profeta Juan veía una bestia espantosa que tenía varias formas de animales, varias formas de animales, y que se le había dado poder. ¿Para qué? Para hacer guerra a los santos del Altísimo. Y tenía una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias.
Este poder de Apocalipsis 13 era un poder perseguidor, porque se le había dado autoridad, del dragón le dio autoridad para hacer guerra al pueblo de los santos y vencerlos, decía ahí, ¿verdad? Y dice entonces la pregunta, el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 usa cierta terminología como la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Para entender estos términos correctamente, ¿qué pasaje de las Escrituras debemos estudiar en comparación unos con otros y por qué? Para eso nos da dos situaciones, dos citas, dos capítulos para estudiar. Apocalipsis capítulo 13, que lo terminamos de leer recién, la primera parte, y Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Vamos a leer Daniel capítulo 7 y capítulo 8 porque tienen que ver con lo que leímos justamente en Apocalipsis capítulo 13. Podemos leer algunas citas tal vez de Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 8, de Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Vayamos entonces al libro de Daniel para entender esto. Está en el Antiguo Testamento el libro de Daniel. Vayamos al capítulo 7. Y aquí vemos que Daniel ve 4 bestias. Pero Juan vio una que tenía las mismas características de las 4 bestias que había visto Daniel. 4 bestias que eran 4 imperios mundiales. Dice el capítulo 7, versículo 3. Y 4 grandes bestias diferentes, una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Esto representaba al imperio babilónico. Y estaba yo mirando y sus alas fueron cortadas y arrancadas y le fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Este era el rey Nabucodonosor, ¿verdad? He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. El oso representaba al imperio medo-persa. El imperio medo-persa eran los persas mucho más poderosos que los medos eran más del arte y no de la guerra. Entonces los persas eran más poderosos y sanguinarios que los medos. Por eso el oso se alzaba más de un lado que del otro. Y después de esto miré, versículo 6, he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas. Notemos, el león tenía 2 alas. Las alas representan velocidad de conquista. Las 4 alas de este leopardo representan doblemente más velocidad. Dice el versículo 6, después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Con la rapidez que Alejandro Magno conquistó el mundo conocido a sus 33 años, a la edad que falleció ya había conquistado todo el mundo conocido hasta entonces. Pero de repente muere y lo suceden 4 generales que se dividen el reino de Grecia y por lo tanto pierde el poder que Alejandro Magno le había conferido. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí una 4ª bestia espantosa y terrible, decía Daniel, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y sus obras las hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Notemos, Juan había visto una bestia espantosa que tenía las características de estas 4 bestias que vio Daniel. Tenía partes de león, parte de oso,
parte del leopardo, así como las vio Daniel, pero Daniel vio 4 bestias. El Imperio Romano lo que hacía era tomar parte de las culturas que caían bajo su poder, ¿verdad? No era que imponía él sus propias culturas, sino que se servía de las culturas de los demás imperios que había dominado. Por eso el Imperio Romano tenía parte de la filosofía griega, tenía parte de los pensamientos babilónicos, sobre todo en la religión, y tenía también parte de los medos y persas. Eso era lo que hacía que el Imperio Romano fuera prácticamente indestructible. Se servía de lo que conquistaba. Bien. Entonces, vayamos entonces al capítulo 8. Y aquí el ángel le da la explicación a Daniel un poco de las bestias que había visto. La primera visión del capítulo 8 es del carnero, que tenía un cuerno más grande, y del macho cabrío. Eran las primeras visiones que había visto Daniel, la del carnero y la del macho cabrío. Pero nosotros vamos a buscar aquí la visión, la explicación que el ángel le da a Daniel con respecto a esto. Dice así el capítulo 8. Después de la visión del carnero y del macho cabrío, y el versículo 7 dice: y lo vi que llegó junto al carnero, que se levantaba contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. O sea, esto representa la caída del imperio medo-persa por el imperio griego, que era el macho cabrío. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, notemos, versículo 8, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y notemos esto, hermanos. Y de uno de ellos, ¿de uno de cuáles? ¿De los cuernos? No, de los 4 vientos del cielo, de las guerras, de los tumultos, de las persecuciones y de la destrucción, surge algo. Salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Notemos la similitud con Apocalipsis capítulo 13. Y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y en lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, o sea, de la predicación de la mentira, le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Vamos a leer hasta aquí el capítulo 8. Notemos la similitud con las bestias de Apocalipsis, de la bestia de Apocalipsis 13, con el reconocimiento histórico que estaba dando Daniel de los imperios mundiales. Daniel estaba hablando de imperios mundiales figurados. Eran imperios figurados. El macho carnero y el cabrío representaban a Medo-Persia y a Grecia. Esos imperios, uno derriba al otro, y estando en su mayor esplendor, es quebrado el cuerno, muere Alejandro Magno, y el reino es dividido en 4 generales. Esos 4 generales se dividen a Grecia, y entre la lucha entre ellos surge un cuerno pequeño que se lleva hacia el sur y hacia la tierra gloriosa. Ese poder que tenía boca y hablaba grandes cosas, ¿verdad? Y vimos que la bestia de Apocalipsis 13 también hablaba grandes cosas y blasfemias. ¡Qué similitud!
Entonces, notemos, ya podemos dilucidar un poquito todo esto. Vayamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía con respecto a esto, para tener mayor claridad y que no sean mis palabras las que se esgriman en este estudio. El estudio de Apocalipsis dirige la mente a las profecías de Daniel. Y ambas representan la institución más importante dada por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos, la instrucción más importante dada por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que tendrán lugar en el final de la historia de este mundo. Esto lo dice El conflicto de los siglos, página 341. Sigue diciendo, si los creyentes en la verdad no son sostenidos por la fe en estos días relativamente pacíficos, ¿qué sostendrá cuando venga la gran prueba y se promulgue el decreto contra todos aquellos que no adoran a la bestia y a la imagen y no reciben su marca en su frente o en sus manos? Review and Herald del 21 de septiembre de 1876. ¿Qué características se encuentran en la bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, versículo 2 y versículo 6? Notemos, vayamos otra vez a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, versículo 2, versículo 6. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y grande autoridad, y su trono también. Y el versículo 6 nos dice: y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra ellos, contra los santos, y vencerlos. O sea que era un poder perseguidor, era un poder perseguidor. Esta bestia de Apocalipsis 13 era un poder blasfemo y perseguidor. Perseguiría a los santos, dice aquí. Bien, ¿qué similitud encontramos con Daniel 7, versículo 8? Vayamos otra vez a Daniel 7, versículo 8. ¿Qué similitud encontramos? Ya habíamos visto algunas similitudes, pero vamos a ver qué nos lleva el estudio de la Biblia. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él, y fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como boca, ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño tenía ojos y boca, y hablaba grandes cosas y blasfemia, dice, ¿verdad? Hablaba grandes cosas y blasfemia. Esa es la similitud que tenemos con el estudio de Apocalipsis capítulo 13 y Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Vamos a hacer un pantallazo general porque tenemos mucha información y por ahí cuesta hilvanar la historia. Estamos estudiando el surgimiento de esta bestia de Apocalipsis 13. Esta bestia de Apocalipsis 13 ya la había visto Daniel cuando estaba viendo prefiguradamente por bestias y animales los imperios mundiales. Pero entre esos imperios mundiales, después de que estos imperios uno destruye al otro, se encuentra con que de uno de esos imperios, de los macedonios, los griegos, de los 4 generales que hacen guerra entre ellos, surge alguien especial, ese cuerno pequeño, que podríamos llamarle en su comienzo Roma imperial, y que tenía boca y hablaba grandes cosas y blasfemias, ¿verdad? Bien,
la bestia de Apocalipsis 13, en similitud con lo que estamos viendo, era espantosa y tenía partes de todos los imperios que había visto Daniel. Tenía parte de león, parte de oso, y sus pies y sus uñas eran de hierro, y desmenuzaba todo lo que pisaba. Eso era el Imperio Romano. Sin lugar a dudas representaba al Imperio Romano. El Imperio Romano destruía, pero tomaba de sí las culturas de los pueblos que sucumbían ante su poder. Por eso tiene pensamiento de los griegos, tiene pensamiento de los persas y tiene la religión de los babilonios. Queremos que notes la similitud que tenía la bestia de Daniel, que veía en visión las bestias de Daniel, con esta bestia de Apocalipsis 13. Esta bestia de Apocalipsis 13 es un poder perseguidor. Es un poder que llega hasta el final de los días. Este poder perseguidor impondrá por decreto una pena de muerte para aquellos que no la adoren, ni a ella ni a la imagen de ella. Es un poder que llega entonces hasta los días finales de la historia. Queremos dilucidar y queremos llegar a la conclusión en el último estudio que tú decidas quién es esta bestia de Apocalipsis 13. Vamos a dejar el estudio hasta aquí por hoy. Estamos viendo el surgimiento de cómo nació este imperio, porque es un imperio de carácter político y religioso. ¿Por qué? Porque persigue a los santos, porque querrá imponer una marca y perseguirá al pueblo de los santos y hablará blasfemias contra el Altísimo, dice, y aún al ejército de los cielos, a los santos de Dios, tratará de destruir. Este imperio tenemos que entender que tenemos que comprender quién es para estar apercibidos, para no ser engañados por este poder que tiene ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Por eso, para entender quién es este poder, estamos haciendo este estudio. Vamos a dejar el estudio hasta aquí. ¿Quieres saber más? Acompáñanos en nuestro próximo estudio. Te daremos muchos más datos para clarificar quién es este poder que representa a la bestia. Muy bien, vamos entonces a buscar a Dios en oración y vamos a cerrar el estudio de hoy. Hemos dado mucha información. Si necesitas ver el video 2 o 3 veces para entenderlo, ningún problema. Si tienes dudas, comunícate con nosotros escribiéndonos abajo del video para poder responderte a tus dudas. Pero preferimos que tus dudas las guardes hasta el último estudio de esta serie. Allí sí podrás tú preguntar y quitarte tus dudas. Tal vez te contestemos tus dudas sin que haya necesidad de que preguntes, pero no importa. Deja, si tienes algo que comentar, deja los comentarios abajo del video, dale like si es de tu agrado y sobre todas las cosas acompáñanos con tus oraciones. Y permítenos también a nosotros orar por cada uno de ustedes. Que el Señor los guarde y los bendiga. Vamos entonces a orar y a cerrar el estudio de hoy. Cariñoso Señor que estás en los cielos, te agradecemos porque nos has abierto tu palabra y nos muestras, Señor, que este poder perseguidor de Apocalipsis 13 tiene reminiscencias con aquellas bestias que veía Daniel en la antigüedad. Esas bestias, que eran imperios mundiales, también hicieron perseguir a tu pueblo, hicieron aparecer y surgir a esta bestia de Apocalipsis 13 que viene de aquellos tiempos. Señor, te pedimos que nos ayudes a estar apercibidos para no ser arrastrados por las palabras que habla esta bestia y este cuerno pequeño.
En tus manos nos encomendamos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y que nos permita estar apercibidos para no caer bajo los engaños de esta bestia que tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y leímos el texto inicial: no vendrá la apostasía sin que antes se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. El hombre de pecado y el hijo de perdición engañarán a muchos, porque esa bestia hablaba grandes cosas. A muchos va a engañar. Ojalá tú y yo no seamos uno de esos engañados. Para eso hay que dilucidar y estudiar las profecías que nos hablan y que nos van a mostrar quién es esta bestia y quién y cómo ha surgido. La hemos visto hoy cómo ha surgido. Esperemos que el Señor te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro.